El Escaparate, en Radio Rinconada, 104.7. Y 12 minutos del mediodía. Madre mía qué horas. Saludamos a Jairo Valencia Perita. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos cruzado el Ecuador de la tarde. Hoy es buenas tardes. Perdón. A todos y todas. No pasa nada. Aparte que era interesantísimo siempre ver los éxitos que nuestras amigas vecinas de la Rinconada. Así que ojalá siempre sea por una buena causa, una buena noticia. Por premios europeos ahí. Claro, por supuesto. Y dejar el nombre de la Rinconada en lo más alto, por mi parte, no hay problema. Además, seguramente interesará más los logros deportivos que las hazañas literarias de algunos locos o locos. Todos tienen su puntillo, ¿no? El deporte, el flamenco, la literatura, todo tiene su... Todo tiene cabida en el escaparate, ¿no? Por lo menos ese es el escaparate. Imagínate. Bueno, pues vamos a empezar por la portada, que es la novedad de este año. Bueno, espérate. Espero. Esta es la virgulilla número 50. Esta es la virgulilla número 50, sí. Cuidado, que no se nos escape. No, sobre todo porque ¿a quién se le habrá ocurrido darle un micrófono a este durante 49 programas anteriores? Pero bueno. ¿Quién hace 50 semanas se le ocurrió? Más de 50 semanas, porque son 3 temporadas, 50 programas, son 3 años, o sea. Claro. Hemos hecho unos a razón de 20 y tanto por temporada, claro, así sí. que... Sí. Si quieres abrimos la portada, nos inmiscuimos en la virgulilla, sobre todo porque hoy viene, al ser 50, viene un poquito conspiranoica, viene un poquito... He intentado que fuera algo especial, esperemos que sea así, ¿no? Pues venga, que esto promete. Donde hay conspiración hay cosas interesantes, seguro. A ver. ¿Quién lo diría? ¿Quién en su sano juicio pensó que hablar de literatura en la radio local sería una buena idea? Yo recuerdo la soledad de las 6 de la mañana de un 1 de enero en el que, entre la resaca por el año viejo y la fiesta por el año nuevo, salieron las primeras líneas de una historia escrita que ahora se materializa en las ondas. Esas primeras líneas me dieron la visión del proyecto, el deseo de encontrar un hombre nuevo dentro de mí que pudiese aportar algo más a la sociedad, algo diferente al gasto de oxígeno y de tiempo. Lleno de nervios, con el nudo en la garganta y más miedo que ideas, empezó la sección en el escaparate de nuestra radio local dedicada, en principio, a comentar las diferentes novedades del mundo literario y acercar al público local los diferentes concursos literarios a los que pudiésemos presentar nuestras obras. Al poco tiempo, ese que antes perdió el juicio, y creo que lo tengo muy cerquilla de mí, y le dio un micrófono a este loco, vino bien a recomendarme para presentar autores que, como yo, debutaban en el mundo literario. Así es como me apeé en la Estación de las Letras, una auténtica fiesta de la literatura en la que experimenté, por primera vez, la sensación de estar cerca del mundo literario y ser protagonista. También admirar, por ejemplo, y tener la oportunidad de conocer y admirar a personas como Andrés San Pedro y disfrutar de su sabiduría romana, charlar con Juan Ramón Escobar sobre los sueños y Bécquer, adentrarnos en el mundo místico de mano de Paloma Martínez y su gato, vivir con un amor de época con Manuel Aventura, amar literariamente hablando con locura a Mercè Carrió, esta catalana que está empeñada en que me enamore de Cataluña en tiempos de crispación entre regiones hermanas. En fin, dejándome muchos y muchas atrás, estos son simples ejemplos de un camino que se hace al andar. Y en ese caminar también conocí a Antonio Muñoz Molina e intercambiamos novelas, Sergio. Su obra en mis manos, mi obra en las suyas, al igual que hacen los futbolistas que acaban de empezar con los jugadores que hacen leyenda. Por ese camino, detrás de la mampara de cristal, justo enfrente de esta luz roja que enciende mi locura, escuchaba embelesado lo que tantas veces le vi por la televisión a Lorenzo Silva,
Premio Planeta 2012. Luego fantaseé con la idea de tener mi propia columna semanal en el diario.es cuando tuve la fortuna de coincidir en la Hacienda Santa Cruz de nuestro barrio con el fundador y director del medio, Ignacio Escolar, que me reconcilió con la idea de un periodismo libre y que defienda la libertad de expresión. En fin, como podéis escuchar, la radio me ha traído algo más que 49 programas en los que se ha hablado de todo, hasta de literatura. Espero que esta virgulilla 50 sea un nuevo principio para acercar la voz y las letras de ese autor o autora que apenas empieza con su odisea. Descubrir esas pequeñas intrahistorias, como lo haremos hoy, que hacen grande la historia, y pasar un buen rato, alejados del ruido exterior, escuchando a un loco que habla de sus locuras. Con el eterno agradecimiento, sean todos bienvenidas y bienvenidos a la virgulilla número 50. 50, esto de verdad que... Ahora, el hecho es ir ahora por los 100, ¿no? Es ir por claro, por hombre, los 100, pues otros 3 años, ¿no? Otros 3 años, está bien, eso no hay problema, eso significa que vamos por buen camino. Ojalá que en estos 50 vengan más autores, noveles locales, también reconocidos, que esto nos sirva para adentrarnos en el mundo literario, pero sobre todo que esto sirva para que cualquier loco o loca que nos esté escuchando y quiera perseguir un sueño, si este loco ha tenido 50 programas en la radio local, cualquiera lo puede conseguir. Así que avanzar, un alegato hacia intentar caminar por ese camino que queremos hacer, por soñar. O sea, los sueños son libres. Y porque se hace camino al andar, ¿no? Que decía Machado, pues hagamos ese camino. Y si quieres, entrémonos en materia, porque abramos este capítulo primero de la virgulilla de hoy y te quiero traer, ¿conoces el proyecto MK Ultra? ¿No? No. Pues te traigo un proyecto, el proyecto MK Ultra y su aplicación en la literatura. Pero como todo en la historia tiene una fecha de comienzo, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Y situémonos en la década de los 50, con la Guerra Fría en su puntito más cálido, ¿no? Sí. Cuentan las crónicas de la época que algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. Y esto despertó la alarma de los servicios de inteligencia estadounidenses, ¿no? Entonces, una de las razones que despertó este miedo o esta alarma era que tanto soviéticos como chinos hubiesen desarrollado técnicas de control mental y que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar la información. Así que en esa época se le encargó a la recién formada CIA experimentos psiquiátricos en seres humanos y se asignó un presupuesto de $25 millones de la época. Fue el programa más secreto conocido por la CIA en Estados Unidos. Se utilizaron pacientes de hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales, incluso personas del público recibieron droga y fueron unos experimentos que estaban sin su consentimiento o en algunos casos con él. Una de las formas que tenía de realizar los estudios la llamaron como las casas de seguridad. Y es muy curioso porque prostitutas llevaban a hombres sin advertirles de que iban a ser influenciados por la sustancia LSD para que los científicos de la CIA por detrás del cristal vieran y estudiaran el comportamiento de estas personas. También había, a veces, que es curiosísimo porque en ocasiones se organizaban y se observaban unas fiestas en las que estaban inducidos por el LSD con música en vivo. Así, de hecho, no sé si te da la idea que así más o menos surgieron los movimientos hippies y el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos años más tarde. Never thought that you would be standing here so close to me. There's so much I feel that I should say. Entonces la CIA fichó a Donald Irving Cameron 3 años después de lanzar el proyecto MK Ultra a través de una sociedad de investigación de la ecología humana, una de las organizaciones fachada a través de las cuales canalizaron el dinero. La CIA alentó al doctor Cameron a solicitar una subvención y desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960 la agencia entregó al psiquiatra unos $60,000, unos equivalentes a unos $600,000 en la actualidad,
Cameron fue un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora, la cual se podía reprogramar borrando la memoria y reconstruyendo la psique por completo. Los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, con trastornos de ansiedad o depresión, eran, digamos, el conejillo de Indias, al cual los ingresaban en un dormitorio, les inducían un coma por unos comas químicos durante unos días o incluso meses, luego eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta, y así reducirlos a un estado vegetal del cual se recuperarían en un estado mental más saludable. Eso según siempre la teoría de Cameron, ¿no? Ojo, siempre ha sido con el consentimiento o sin él, que eso era la suerte, lo que te tocase, ¿no? Experimentaban a los pacientes suministrándoles drogas como el LSD, el PSP y otras. El PSP no sé qué es, he estado investigando y no me ha quedado muy claro, pero debe ser una droga bastante fuerte. Como parte de este régimen de programación, Cameron lo llamó como conducción psíquica, que le obligaban a escuchar mensajes cíclicos para hacerle borrar la memoria o tenerle unas ideas nuevas. Incluso se cogían dentro de las almohadas, se instalaban aparatología para que estuvieran repitiendo durante 20 horas al día o más el mensaje, y si es repetitivo por osmosis, aprender por osmosis, ¿no? Finalmente, en 1964 empezó a detener el proyecto hasta que en 1973 se cerró por completo y las pruebas fueron borradas. Y aquí empieza la literatura a meterse por medio, porque todo esto fue descubierto gracias a un periodista, John Marks, quien escribió el primer libro en 1979 sobre este programa. Lo llamó En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental. Como curiosidad, el doctor Cameron había sido uno de los psiquiatras invitados a evaluar a los acusados nazis en el juicio de Nuremberg, en el que se declaró por primera vez el Código de Nuremberg para la ética de la investigación y experimentación humana. Es decir, a partir de ahí no se podía experimentar con nadie si no fuese con el consentimiento de esa persona, ¿no? Y llamaron a Cameron para que fuera allí a exponer. Cameron, que con o sin el consentimiento también hacía. Experimentaba. En los juicios médicos de los juicios de Nuremberg, los doctores nazis fueron condenados por realizar experimentos médicos sin el consentimiento de los sujetos. Tras la revelación del periodista, cuenta el historiador Tom O'Neill que hubo audiencias en los congresos de los Estados Unidos a mediados de los 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia. ¿Y cómo se cruza el proyecto MK Ultra con la literatura? No sé si te suena un poco lo que estamos escuchando. Creo que todos hemos oído hablar de un libro que se ha vendido millones de ejemplares. Alguien voló sobre el nido del cuco. Pues estamos escuchando la banda sonora que se hizo sobre la película. Su autor, Ken Kesey, se hizo archiconocido nada más publicarse la novela, pero la fama no la alcanzó tras el estreno en 1975 de la versión cinematográfica, dirigida por Milos Forman, cual ganaría 9 premios Oscar. Vamos a conocer a Kesey, que fue un hombre de Oregón, apasionado de la lucha libre y de la literatura. Se trasladó a vivir a California a finales de los 50 y escribió allí un programa, se inscribió allí de un programa de literatura creativa en la Universidad de Stanford, donde empezó su carrera como escritor. Estos turbulentos años 70 a 60 están marcados por un gran malestar social. Recordemos que en esa década la lucha por los derechos civiles, por la liberación de la mujer, el pacifismo ante la guerra de Vietnam o la revolución sexual construyeron una gran ola que se llamó la contracultura. Y dentro de este contexto, el libro Alguien voló sobre el nido del cuco en 1962 refleja la lucha de un individuo contra una sociedad que exige conformidad con el orden establecido. Fue rápidamente acogida como un ícono contracultural y es una de las obras fundamentales para entender esta época. Y aquí viene la conexión con la historia, porque en 1959 Ken Kesey se inscribe como voluntario pagado para ser de cobaya en el Hospital Psiquiátrico de Menlo Park, en California, para un estudio de la CIA que buscaba conocer los efectos del LSD y otras sustancias psicoactivas en seres humanos.
el proyecto MKUltra. Así es como en 1960 comienza a escribir, muchas veces tras consumir peyote. Este hombre Ken Kesey escribe Alguien voló sobre el nido del cuco, con un gran éxito, nada más aparecer en las librerías. Ya el periplo de este hombre se fue alejando de la literatura, fue detenido por posesión de marihuana, se fugó a México, conoció la cárcel. En el 70 afirmó que había dejado las drogas porque ya no le aportaban formas de conocimiento aprovechables. Se estableció en Oregon natal, donde se fue un importante activista cultural, pero esta parte en la que había dejado las drogas, sus libros apenas tuvieron esa relevancia, ¿no? En 1984 su vida se trastocó tras la muerte de un hijo suyo en un accidente de autobús. Siguió dando clases de escritura creativa y escribiendo algunos textos para niños y finalmente falleció en el 2001 a causa de un cáncer de hígado. Es inevitable pensar que son infinitamente más las cosas que ignoramos que las que sabemos, pero una cosa está clara: si quieres obtener respuesta de algo, mejor busca la literatura. Seguro que lo que en principio nos pareció ficción, en realidad es una verdad novelada. Impresionante. Sí. Yo te deja sin palabras porque he ido un poquillo rápido, había mucho texto, pero ostras, un proyecto en el de control mental, que eso ya sería para otra virgulilla completa. Sí. De hecho, recomiendo una película que se me acaba de venir a la cabeza, que es Los hombres que le susurraban a las cabras. Sí. ¿La conoces? No. Te la recomiendo. Es una paranoia de película, pero representaría muy bien lo que acabamos de hablar del proyecto de MKUltra. Ellos, en teoría, estaban entrenando, según la película, ¿no? Entrenaban poderes mentales en los cuales podían, como si fuesen Jedi, incluso quitarle las armas a sus enemigos con el pensamiento, controlar el dolor. La película es muy estrambótica, por decirlo de alguna manera, pero refleja muy bien lo que era en esa época. Claro. Me es curioso cómo el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco escribiera esa gran obra influenciado sobre las sustancias psicoactivas, pero luego cuando decide dejar de meterse cosas en el cuerpo, su literatura no es tan aceptada, ¿no? ¿Dónde está la clave del éxito? Bueno, alguna vez tú ya trajiste, ¿no? Un listado, ¿no? de escritores que tenían sus manías y sus tutoriales. Y más de uno pues consumía, bueno, lo sabía que escribían desnudos y etcétera, etcétera, pero que también lo sabía que boca abajo, de pie, en fin, que trajiste ahí un ramillete de locuras. Pero es verdad que muchos escritores que escribían sus obras, Sir Arthur Conan Doyle, por lo visto también escribía en fin. Yo es que ya no sé si es porque en ocasiones de pronto determinados usos de drogas debería haber más educación al respecto para no caer en ambigüedades absurdas, porque por ejemplo no debemos olvidar que el tabaco y el alcohol son drogas. Claro. Lo que pasa es que socialmente están mejor vistas. Claro. Evidentemente no animo a nadie a consumir LSD ni meterse en el proyecto MKUltra ni nada. Pero lo que más me sorprende de esto, y es como terminaba la reflexión final de esta parte, es que cualquier cosa que uno pueda llegar a pensar, en mi caso que quiero ser escritor, y novelar la realidad o inventármela, por mucho que yo quiera inventarme o por mucho que yo vaya a las sustancias psicoactivas y me imagine una psicodelia, al final la realidad supera 1000 veces la ficción. Claro. ¿Quién se iba a imaginar que la propia CIA estaba...? Bueno, yo sí me lo imagino. Pero bueno, es que en aquella época de la Guerra Fría se hicieron cosas un poco... también estaban formando, ¿no? Delfines para que atacaran a los submarinos, con los animales también, incluso con insectos, ¿no? En fin, que fue una época en la que se experimentaron, además de con personas, que también se hizo en España, pero que se hicieron unos experimentos muy... Lo de los delfines lo podemos ver en la época actual. No sé si recuerdas ahora con la invasión de Ucrania, los rusos se defendieron una parte de su costa o atacaron una parte de su costa al lado de Ucrania con delfines. Delfines entrenados para... No sé, también lo que me lleva a pensar es que todo lo que el ser humano quiera pensar para hacer el mal, lo desarrolla con muchísima facilidad. Claro. O sea, ¿cómo tiene que ser de complicado entrenar un delfín? Ya más si cabe para el uso militar. Claro. Pero cuando es para el uso militar,
se propone más o tiene más acogida o se obtienen mejores resultados, que es cuando solamente por el mero altruismo, ¿no? Claro. Pues fíjate que estabas hablando tú de este libro, y en España, que España me ha salido. España. No sé, una España muy añe. Muy cañí. Tenemos también dos figuras muy parecidas, ¿no? A esos que hacen ese tipo de experimentos, incluso se les habla como los Mengeles de España, ¿no? Que fueron el doctor López Ibor y el doctor Vallejo Nájera, que experimentaron auténticas barbaridades, ¿no? Con enfermos psiquiátricos, y que hacían trepanaciones y que buscaban el gen rojo, porque decían que los rojos tenían un gen diferente al resto, etcétera, etcétera. Y me estaba acordando de La madre de Frankenstein, que es una de las últimas novelas que dejó publicada Almudena Grandes, donde se recoge un poco la realidad de los psiquiátricos durante el franquismo y el postfranquismo, ¿no? Es que eran auténticos lugares de tortura. Lo que me es curioso, lo que es al mundo de las letras, que lo traigo yo, cómo en determinada literatura extranjera sí se ve reflejado muy bien, y ha tenido que venir Almudena Grandes, que digamos que es una contemporánea, a poder hablar apenas al respecto de ello. O sea, son realidades que están ocultas, que no es abrir heridas, no es... Me refiero, por ejemplo, a las cosas que se hicieron en el franquismo, a este tipo de cosas, que en los tiempos actuales, en el discurso actual, es que no se pueden hablar de determinadas cosas porque es reabrir heridas. Cuando a veces hay heridas que es mejor abrirlas, limpiarlas y dejar que se cierren en condiciones, y se cierren solas. Sí, es verdad. La literatura española es un poco ajena, por decirlo de alguna manera, o ha mirado hacia otro lado, también es verdad por las condiciones sociopolíticas de la época, sobre esas atrocidades que se ocurrían en España. Sin embargo, en el extranjero ha sido como un poco más... El extranjero siempre van un poquito más a vanguardia que nosotros en algunas cosas. Sí, pero la verdad es que sí, que aquí también hemos tenido nuestro particular... ¿Cómo es el proyecto? MK Ultra. MK Ultra, aquí hemos tenido también nuestro particular. Bueno, esto tiene también otra aplicación mayor de, por ejemplo, había una reprogramación cognitiva en el cual cuando te reprogramaban y te liberaban. Entonces tú no sabías que estaba reprogramado, y en un determinado momento te llamaban, hacían una llamada telefónica y te decían una serie de palabras y te activaban como si fuese y estabas activado para cometer un crimen, para lo que te hubiesen reprogramado. Eso los rusos lo hicieron de una forma que no recuerdo en este momento como el proyecto, pero los americanos también lo hicieron con el proyecto de MK Ultra, o dentro del proyecto de MK Ultra se fueron a lo que voy, y que esta virgulilla está quedando muy conspiranoica. Sí, un poco. Pero que alguien por los sonidos del cuco. Eso está claro, que alguien y que supera la ficción. No, la realidad supera la ficción. Pero cualquier cosa que nos podamos imaginar, si no ha ocurrido, está a punto de ocurrir. Pues vamos a tomar un pequeño respiro. He traído un cambio de registro, he traído Karma Charmeleon de Culture Club. Qué bien. Y para descansar un poco nos vamos a la publi y no soltamos la parte conspiranoica, porque os traigo el Universo 25. ¿Otro proyecto? Este no fue un proyecto, este ya fue un experimento con resultados bastante interesantes. Ay, madre. Radio Rinconada. Bueno, pues vamos rápidamente. Retomamos. Te ríes porque está grabado, que me haces bullying en antena. De hecho, aprovecho esto para recomendar a todo el mundo que vaya a ver los vídeos de la virgulilla, que yo no recordaba ese momento. Que está bien troceado, y hay una prueba inaudita del moving, sería en este caso, que estamos en el trabajo, de que hace Sergio hacia mi persona. Constancia de ello, y después de esta virgulilla tan conspiranoica que está quedando, Sergio, te traigo, la virgulilla de hoy va de conspiración y de experimentos dignos de las novelas de misterio. Ajá. Vale, te traigo el experimento Universo 25, sí. Y para ello volvamos a viajar en el tiempo y nos situamos otra vez a mediados del siglo XX, ¿vale? Estamos en una época en la que está la Revolución Cubana, ocurrieron los asesinatos de John F. Kennedy y de Martin Luther King, y también el hombre pisaba la luna, ¿no? Sí.
Dentro de este contexto temporal, algunos científicos decidieron estudiar cuáles eran los efectos del hacinamiento por sobrepoblación y qué efectos tendrían sobre el individuo, ¿no?, a largo plazo. Como toda novela de misterio, necesitamos un personaje que nos guíe. Y para que nos guíe aparece en escena John Bumpas Calhoun, que me cuesta algunos nombres, soy muy mentiroso a leer. Calhoun. Esto, el norteamericano, uno de los etólogos más importantes en las investigaciones sobre densidad de población, creador del proyecto que os traigo hoy, que es Universo 25. ¿Qué es o qué fue Universo 25? Digamos que en un espacio se creó unas condiciones ideales para el desarrollo y reproducción de ratones, generando una utopía para estos animales. Es decir, un paraíso creado de manera artificial donde no tendrían aparentemente ningún problema de alimentarse, reproducirse, de cara a hacer crecer la población original, ¿no? ¿Qué crees lo que pasó? ¿O qué crees que pasó? Pues que nunca se alcanzó el punto crítico, el punto de máximo crecimiento de esta sociedad, de la población de estos animales, porque esa sociedad colapsó antes. Y colapsó, para ver por qué colapsó, nos tenemos que ir al año 1968 y conocer los detalles de Universo 25, creado por John Bumpas Calhoun. Este Universo 25 era una superficie de unos 6,5 metros cuadrados y albergaba originalmente una pequeña población de ratones de 8 individuos. Era el paraíso en la tierra para los ratones, Sergio. Era un lugar en el que la comida era suficiente para todos, había agua fresca, no tenía ningún depredador que los pudiese menguar y las condiciones eran ideales para el desarrollo. Se pretendía dar cobijo o que la sociedad llegase a unos 3.500 ratones, pero nunca se alcanzó esa cifra. Y esto fue curioso porque los primeros 8 pobladores de Universo 25 no tardaron en emparejarse y en comenzar a reproducirse, provocando ese crecimiento exponencial al principio, que es muy peculiar en esta civilización. Pero poco más de un año más tarde, esta población se había duplicado en sucesivas ocasiones, llegando a los 620 individuos, momento en el que empezó a ralentizarse el crecimiento. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana. Hasta ese momento la vida era bonita, los roedores vivían pacíficamente, la vida era prácticamente perfecta. Pero algo en Universo 25 estaba a punto de dejar de ser tan bucólico y se aproximó a una situación de catástrofe, porque sin escasear los recursos, empezaron a haber otros factores que hicieron menguar a la población. Comenzó a aparecer anomalías en el modo conductual, ¿no? El comportamiento de los ratones de Universo 25 empezó a ser errático, parecía que los ratones ya no se sentían cómodos y aunque cabían físicamente en el recinto, empezaron a cruzarse en cada vez que iban de camino a comer, a buscar agua, dejaron de regresar al nido, no habían amenazas externas, pero empezaron a generarse conflictos internos, los ratones estaban cada vez más juntos y ello provocaba peleas territoriales. Y aquí viene un hecho curiosísimo, porque los ratones dejaron de tener un papel en la sociedad, es decir, dejaron de tener un rol dentro de esa sociedad. Y debido a este fenómeno, estos ratones empezaron a mostrarse más apáticos, empezaron a dejar de interactuar, a dejar de moverse, no tenían como una utilidad dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces este científico, John Bumpas Calhoun, bautizó este fenómeno con el término de drenaje conductual o hundimiento conductual. Se observó que en este hundimiento las hembras de Universo 25 dejaron de reproducirse y los machos abandonaron el nido. Los conflictos vecinales eran constantes, fue difícil encontrar a un ratón que no tuviera una cicatriz o una herida por alguna pelea, se observaron conductas sexuales anómalas, habían individuos que realizaban un comportamiento de manera frenética, indiscriminación de sexos, como le dicen coloquialmente en la calle, le daba todo, ¿no? Pero lo curioso es que de pasar a darle todo, por decirlo de alguna manera, pasó a no haber cópula ninguna, o sea, de un extremo a otro. Aparecieron luchas intrafamiliares, algunos ratones acabaron con la vida de sus crías, otros los expulsaron del nido, incluso se llegó a registrar comportamientos caníbales. Pero no todos se comportaban así, ¿no? Porque existía un grupo en el que Calhoun los bautizó los guapos.
Estos comportamientos de los guapos, ellos lo único que hacían era acicalarse, atusarse el pelo, apartarse para ir a alimentar y dormir. Era lo único que hacían estos ratones. Así que, como el que no quiere la cosa, llegó el colapso. Diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. El caos en Universo 25 era absoluto. El paraíso de los ratones se había convertido en un infierno. En 1970, habiendo pasado menos de 2 años desde que se inició el experimento, nació la última camada de ratones en este hábitat, así que la población se estancó y comenzó a caer en picado. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo tanto, llegado a este punto, esta sociedad no tenía salvación posible. ¿Qué ocurrió o cómo ocurrió todo? Desde el año 1973 empezó una progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los ratones que conformaban el Universo 25. Su máximo apogeo llegó a ser 2.200 individuos, que estaba pensado para que fuera 3.500, ¿no? Pero la progresión poblacional dibujó una parábola cuya cúspide se situó en marzo de 1970, el momento en el que esa tendencia empezó a ser negativa, hasta 1973, cuando Universo 25 dejó existir definitivamente. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Será que en un mundo idílico los humanos caeríamos también en el hundimiento conductual de Calhoun? ¿O por el contrario, nos mataríamos antes de llegar a ese punto crítico? Yo prácticamente doy por hecho que este momento llegará pronto, sobre todo por ver cómo nos comportamos cuando hay dificultades y hacemos escasear materias de esencial importancia, como lo es el papel higiénico y el hielo. La estupidez humana sí que no necesita de experimentos científicos para ser comprobada. Solo fue un colapso. Al rato. Pues yo coincido contigo, ¿eh? Que no necesitamos experimentos científicos para comprobar nuestra estupidez, o que nos vamos a matar antes de que llegue el colapso. Yo creo que llegado un momento de colapso, ¿no? De escasez. Bueno, es que en realidad se ha visto ya, ¿no? A menor escala. Pero cuando las sociedades han colapsado por cualquier motivo, político, medioambiental, en fin, cuando ha habido un colapso ha sido se ha abierto como una vía de fuga donde ha salido lo peor del ser humano. También ha salido lo mejor, ¿no? Sí. Algunas veces, pero ha sido lo peor, ¿no? Entonces, y hemos podido ver cómo, que te digo yo, en mitad de una revuelta, de un golpe de Estado y tal, han habido personas que han saqueado tiendas, ¿no? Entonces, o en mitad de una inundación donde el agua llegaba tal, ha habido gente que ha saqueado supermercados. Entonces tú dices, ostras, en las peores situaciones posibles, el ser humano reacciona también, saca lo peor de sí mismo, ¿no? O por supervivencia, o no sé yo muy bien por qué. No lo sé, o porque seremos egoístas de facto, ¿no? No sé, estaba Maquiavelo y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que uno pensaba que éramos malos por definición y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Hobbes, eso es. El caso es que, tal y visto como pasó en la pandemia, por ejemplo, que ante una falta de escasez, que no había escasez, creo que aún todavía se están gastando el papel higiénico que cogieron de esa época, o este verano prácticamente en la que se agotó el hielo. Sí. Son cosas que son comportamientos que veo que si nos hiciesen ese universo 25 y tuviésemos esos 8 individuos, 4 género masculino y 4 género femenino para sobrepoblar ese universo, perdón, y tuviésemos las mismas condiciones, no creo que llegásemos ni a los 2.200 ni a los 3.500. Creo que en un punto anterior, aunque es que ya hemos visto, porque como el comunismo tampoco ha funcionado, esto digamos que sería como muy comunista, ¿no? Todo es igual para todos. En un determinado momento, como el ser humano no es igual, porque somos iguales, y no sé si me voy a meter en un jaleo en lo que voy a decir, pero una de las grandes mentiras del siglo XXI es que nos hayan dicho que todos somos iguales. No, todos somos iguales ante la ley, y aún así vemos que no somos iguales hasta la ley. Mientras que haya un reino, existirán súbditos y no somos todos iguales. Pero digamos que dentro de la práctica general todos somos iguales ante la ley. Pero en verdad no somos iguales. Ni tú ni yo somos iguales, y somos personas que tenemos afinidades políticas, tenemos afinidades, gustos, pero no somos iguales. La gran mentira del siglo XXI es pensar que todos somos iguales, ¿no?
debemos ser iguales ante la ley. Dicho esto, teniendo este comportamiento en Universo 25, seguramente se aumentarían las diferencias y el rico se volvería más rico y el pobre más pobre y terminaríamos desapareciendo ese Universo 25. Me voy a poner súper paranoico ahora y súper conspiranoico. Venga, por favor. Lo de paranoico se me ha escapado, pero bueno, también tengo lo mío. ¿Tú te imaginas que nosotros estemos siendo los ratones de un Universo 25? No solo me lo imagino, sino que lo afirmo, y el que está haciendo el director, nuestro John Bumpas Calou particular, es un cachondo, que lo sepa. Mira, mi amor, yo sigo No, pero mira, lo pensaba antes, ¿no? Y hay teorías conspiranoicas para todo, y esto que estoy diciendo se puede encontrar en internet y más de una voz que defiende que somos experimento y que alguien está jugando con nosotros como si fuéramos los Sims. Pero, ¿tú te imaginas que dentro de unos años se publique una novela donde se hable del confinamiento como gran experimento social, ¿no? Igual que se habla en Alguien voló sueño del cuco sobre el proyecto de Mecha Ultra o sobre cualquier otro, que dentro de unos años se descubra cualquier historia y que alguien publique una novela diciendo: durante 2 meses se logró que toda la población mundial no saliera, se quería saber cómo iba a ser el mundo sin la especie humana y se consiguió. ¿Te imaginas? Es que no solo me lo imagino, sino que es que no quiero entrar ni en la paranoia ni en la conspiranoia, ¿no? Pero sería muy probable, o sea, la ficción siempre, la realidad supera siempre a la ficción. Yo creo que sí somos un experimento y que estamos dentro, al final, porque la sociedad se comporta como un ente unitario, ¿no? El individuo, el ser humano es inteligente, pero la masa en sí es tonta. Sí creo que experimentan con nosotros y sí creo que estamos dentro de un universo 25 y que la única forma de salir de ese universo 25 es perseguir realmente el propio sueño, no ser igual que los demás, sino ir no a contracorriente, aunque a veces hay que ir a contracorriente, pero sobre todo hay que ir a corriente del propio pensamiento único, que es lo que nos va a hacer libres, no lo sé. Sí, pero y además es que somos experimentos del mercado, del sistema capitalista. El mercado experimenta continuamente con nosotros. Oye, ¿cómo reacciona la gente si el envoltorio en vez de color azul lo hacemos del color rojo? ¿Cómo podemos influir a la hora de compra? ¿Vamos a hacer que el carrito de la compra, o vamos a hacer que tal mensaje llegue a tal hora y a través de... En realidad somos sujetos de experimentación. Ya lo dijo ese gran librepensador e ilustrado, creador del gran milagro económico español, el señor Rodrigo Rato. Es el mercado, amigo. El mercado. sigo varado esperando a que ella diga algo. Yo solo aspiro que todos nuestros oyentes no se piensen que son parte de un experimento nuestro, sino todo lo contrario. Nosotros somos el experimento de todos nuestros oyentes y todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan y que ya nos están viendo. Que recuerdo y aprovecho la invitación de ver el moving al que estoy siendo sometido desde hace 3 temporadas. No. Yo tuve una época, por correr una cortina de humo entre estas acusaciones de móvil, leí varias novelas distópicas, ¿no? Fahrenheit 451, 1964, Mundo Feliz, etc. Y cuando lees novelas distópicas de esos futuros que iban a... y vives la realidad de ahora, tú dices, ostras, pues George Orwell no andaba muy desencaminado cuando escribió esto, o Aldous Huxley, o cualquiera de las novelas distópicas, incluso Rosa Montero cuando se adentra en el universo de la distopía. Bueno, es verdad que no vamos en naves voladoras por las calles, pero algunas cositas estamos cerquita. Una novela que me ha venido a la cabeza distópica es de José Saramago, La muerte de Sid. Se me ha ido el nombre de... Ellos decían que la muerte no actúa, es que no me acuerdo el título en este momento. Luego te lo busco y se lo traemos a los amigas de La Virgulilla la semana que viene. El libro hablaba sobre todo, era de que dejaba de actuar la muerte. Las intermitencias de la muerte se llama, de José Saramago. Y dejaba de morir, pero no era que todos quedásemos no es que el tiempo se parara,
era que la muerte dejaba de actuar. Entonces era muy interesante. A mí de las novelas distópicas lo que me da a reflexionar es que esos autores, qué fue lo que vieron en ese momento puntual, que nosotros no estamos viendo ahora y nos parece que es distópico, pero en verdad es el primer paso para llegar a esa distopía, porque en 1984, en el 2022 es un 1984 Totalmente. de libro. Sí, totalmente. ¿Qué vio este autor para decir, oye, para hacerlo 30, 40 años antes, decir, la sociedad va a ir al gran hermano? Correcto. ¿Qué estará ocurriendo ahora que no estamos viendo? Que sabremos dentro de 40 años. Alguien que esté escribiendo novela distópica, porque esto nos lo diga y ya nos vamos preparando. Pues mira, Isaac Rosa, por ejemplo, escribe novela distópica. Le preguntaremos a ver por dónde ver el futuro. ¿Dónde? Y hasta aquí, yo ya la virgulilla de hoy, la número 50, quería que fuera especial y creo que sí lo ha sido. Nos vamos a ir con la cabeza rayada. Es lo interesante, pensar sobre todo que no todo, como decía la semana pasada que cerraba el epílogo, lo hacía con la mentira. Esta vez lo hago con esa forma de aprender de que esto es simplemente para que pensemos, para que entrenemos ese pensamiento crítico y veamos que no todo es verdad y que te podemos pensar y sacar nuestra propia conclusión. La canción que traigo para este epílogo es Losing My Religion, del grupo R.I.M., ¿no? Esta canción, aparte de ser hermosa, cuenta la historia de un amor no correspondido. Lo que comúnmente pasa es que tú le gustes a alguien y este o esta alguien no nos da ni la hora, ¿no? Tal fue la decepción del autor de esta canción, Michael Stipe, que compuso este hit, ¿no? Como curiosidades te traigo dos. Grabaron esta canción en una sola toma y estando tanto él como el ingeniero de sonido completamente desnudos en el estudio para no perder la carga emotiva de la canción. Que si quieres para próximas virgulillas podremos explorar esta fórmula, Sergio, y emitir el programa completamente desnudos. Claro, ahora que lo emites por televisión lo vamos a hacer desnudos, sí, claro. Sería una buena forma. Antes tampoco, que va a parecer que no lo quiero hacer porque sale en vídeo, antes tampoco. Amigos de la virgulilla, las 2 temporadas anteriores estábamos completamente desnudos. ¡Qué horror! Sería una buena forma de no dejar escapar ni una sola letra, ¿no? Otra cosa que tuvo esta canción es que nada tiene que ver con la religión. Pues Losing My Religion es una expresión americana que significa estoy loco o desquiciado, ¿no? Con este tema de 1991 cerramos la virgulilla de hoy, no sin antes tranquilizar a la gente. Tranquilos, no hemos estado desnudos en ningún momento. Y sí, confirmo que estoy loco, desquiciado, pero por ustedes, amigos y amigas de la virgulilla, que están cada semana detrás de las ondas. Vosotros, oyentes de Radio Rinconada, sí que sois mi religión. Hoy sí que nos despedimos apurados, pero antes de irte, desmiente que yo te hago movie. Amigos, todos, desmiento que me hacen movie, pero simplemente es una forma de llamar la atención para que vayan a ver los vídeos. Está muy chulo, pasamos un buen rato hablando de letras, pues son sí, unas risas y quiero compartir esa alegría con ellos, por eso lo digo. Después de haberme obligado a decir esto... Bueno. Jairo Valencia Pedreita, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves a todos. Igualmente.